noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Rayadas. casi un podcast. Ella es Luz Magalí Benazulín. A veces te digo Luz, a veces no. Sí, a veces no. Ella es Lucía Sánchez Lucero y esto es un espacio donde hablamos de escritura automática, de escritura creativa, de textos literarios, leemos autores y un montón de cosas que ustedes ya saben. Estamos como un poco más intimidadas porque me puse Estamos muy cerca. Antes estábamos allá Sí. lejos en el Instagram, nadie se daba cuenta, nadie, quiero decir nosotras, Nosotras. yo particularmente, de que esto está existiendo. Ahora estamos ahí como Sí. más cerquita, pero Sí, bueno. pero está bueno. Sí, es para que nos vean un poco más. Estábamos medias oscuritas allá al Muy fondo. oscuras, Muy muy oscuras. oscuras. Oscuras como somos, Magalí. Oscuras como somos y como el temita que trajimos Uf, para hoy. durísimo. Bueno, estamos de tecito, Lucía. Sí, Brindemos estamos de con té. tecito. Salud. Brindemos con té. Sí, siempre se brinda. Yo pensé en todas las excusas que le iba a dar de por qué estamos tomando té hoy. Voy a decir la verdad. Bueno. El fin de semana voy a estar en un encuentro espiritualoide donde tenés que ir lo más limpia que puedas porque es de meditación, así que no puedo el vino. Les debo hoy el vino y Lucía me acompaña en esta Por cruzada. supuesto, hago ahí de empática y te acompaño Sí, también. ella sí que se va a tomar unos cuantos tragos el fin de semana, Eso mientras sí. yo estoy ahí toda vestida de blanco meditando. Muy bien. Bueno, tuvimos un tema para este nuevo capítulo que la verdad lleva a muchas posibilidades, me parece. Sí. Y eso también lo observé con los textos de nuestros escuchas, que fueron muy variados, como que ninguno de los tres fue para el mismo lado. Ahora vamos a ver para dónde fuimos nosotras. Pero bueno, en principio a mí el duelo me remitió automáticamente al duelo de la muerte, sobre todo por mi texto, ¿no? Porque ahora es como que cada vez que llega un tema lo tengo que traer a mi texto, tengo que ver si eso me dispara algo y ya estoy ahí como más canchera en eso de, bueno, si no me dispara nada y quiero seguir escribiendo, voy a seguir por este lado. Pero en este caso particular, con el duelo, me parecía que encajaba perfecto, pues estoy hablando de un chico que perdió a su madre, que un poco es el meollo del asunto. Te vino como anillo al dedo, Y básicamente. sí, o sea, era imposible escaparle a eso y hablar de cualquier otra cosa. De todas formas, como tengo dos personajes acá, o que de repente tengo dos personajes, pensé en tratar el otro duelo, el duelo de mi otro personaje. No llegué por una cuestión de tiempo, pero lo voy a dejar ahí porque en algún momento lo voy a hacer para incorporarlo a este texto. ¿No te está pasando con las consignas que venimos? Hoy a ella se conectó Marce, bienvenido. Hola, Marce. Gracias por estar del otro lado. Ya vamos a contar algunos regalos que hemos tenido esta Sí. semana, afortunadamente. Sí. ¿No te pasa con las consignas que te van abriendo, te van pinchando el texto de forma que sabes que son disparadores que más adelante van a tener más fuerza, pero como que le preparás el terreno? Sí, de hecho, en mi texto, bueno, vos sabés, tal vez del otro lado, tal vez un poco también sepan, que soy bastante periodista al momento de escribir, con esto de la cronología, de seguir el texto, de no desordenarme en lo que quiero contar. Y bueno, en este caso digo, bueno, iba a continuar, de hecho empecé a escribir la continuación de donde había dejado mi texto y de repente digo, no, quiero un texto más parecido. ¿Te acordás cuando hablamos de La Sombra? Sí. Que yo traje un texto medio como que se desencajaba de toda la historia que yo venía contando, que era parte, un texto más rabioso, más así. Bueno, digo, Fue brutal ese texto. Y dije- Recomiendo el texto de Lucía de la Sombra, pero ella estaba friqueada con que había pegado un salto temporal y le había quedado un hueco en el medio. En el siguiente capítulo fue y tapó ese hueco con otro texto. claro. Exacto. Entonces, digo, bueno, quería volver a eso, ¿no? A salirme de la cronología para este tema Bien. en particular. Porque me parece que en mi cronología no era el momento de hablar del duelo, de algo tan profundo cuando mis dos personajes se reencuentran después de un tiempo en otro lado. Era como, ir al hueso de entrada. Entonces, eso, decidí como abrirme de esa cronología y volver a hacer un texto más tac, tac. En un principio pensaba escribir sobre los dos y de repente, bueno, me encontré como
pudiendo solamente escribir sobre uno de ellos, uno de de mi personaje. Bueno, pero, y ahí quedó. Tu idea era, durante la semana, escribir sobre los dos personajes y elegir uno para compartir en Rayadas de repente. No, porque mi primera idea inicial era intercalarlos, como que hablar al mismo tiempo, en un mismo texto, pero al mismo tiempo de los duelos de los dos, porque eran muy distintos. Entonces hacer una especie de contraste entre los dos. Pero bueno, falta de tiempo y demás. Y aparte cuando empecé a escribir me salió de uno solo y dije, bueno, listo, ya está. Cumplí con la consigna, escribí, este es mi texto y me decidí por ese lado. Yo estuve muy reflexiva sobre lo que aparece en este texto rayado a lo que efectivamente va a aparecer el día que nos sentemos a trabajar el texto ya en corrección. Porque este es un momento donde efectivamente a mí lo que me pasó con este texto también que voy a compartir hoy es algo de esto de, bueno, yo no sé si esto que traje hoy se va a quedar dentro de la historia. Uh-huh. No sé si funciona para lo que estoy contando o me embarra un poco la situación. Uh-huh. Pero yo necesito dejar que fluya para donde sea que va la escritura en este momento, porque estamos en un proceso ahora de justamente encontrarnos con la página en blanco sin juicio. Esa es la propuesta de Rayadas, no quedarnos ya a producir la obra perfecta que va a salir, porque en realidad siempre estamos con la fantasía, sobre todo cuando comenzamos a leer, nos enamoramos de los libros, de los textos, de las novelas, nos damos cuenta de que efectivamente tienen una forma muy de rompecabezas, de armarse, donde todo parece que encastra perfectito. Bueno, eso no es que sale por un tubo y limpito, claro. Es justamente un rompecabezas, pero cuando no está armado. Entonces, de alguna manera, ahí encontrándonos con estas piezas, va a implicar después, en el momento de la corrección, que hayan textos que sean descartados, que sean acribillados, que sean recortados, que nos quedemos... A veces hay textos de los cuales nos vamos a quedar simplemente con 3 parrafitos que funcionan, pero el resto fue cháchara. Uh-huh. Así que me parecía muy interesante dentro del proceso creativo que estamos llevando con esta segunda temporada de Rayadas, esto de seguir enchastrándonos con los textos, y también pensaba algo respecto de cómo vamos llevando las temáticas. Uh-huh. Nosotros venimos, para quienes se están enganchando ahora con Rayadas, hace varios capítulos ya llevando adelante historias más largas de alguna manera. Sí. Tomamos la consigna, las hacemos funcionar, pero estamos todo el tiempo haciendo que tenga continuidad. ¿Cómo hacemos que dentro de esta continuidad de estos textos más largos quepan todas estas temáticas? Bueno, claro, ese es uno de los desafíos también. Cada una de estas temáticas viene como... Por eso hoy hablábamos de cómo vamos a ir llevando las próximas. Algunas son muy fuertes, entonces si tu texto largo habla de todos estos temas, que tranquilamente lo puede hacer, y te hace explicar un montón de cosas, te hace entrar en los mundos internos, externos, los lugares, las situaciones, los conflictos, de una forma muy álgida. Entonces, bueno, un gran desafío. Empezamos por una forma muy diferente de lo que hacemos siempre en Rayadas, porque nos metimos directamente con los procesos creativos que nos llevó a nosotras dos, y creo que tiene que ver justamente con esto de el duelo. Claro. El duelo, cómo entra dentro de del desafío de escribir, que a priori fue como un poco fuerte, ¿no? Uh-huh. Es algo donde uno no hemos escrito puntualmente de la muerte todavía, no sé si en algún momento lo vamos a hacer de esta temporada, pero sí son temas que cuesta como ver por dónde los vas a agarrar. Sí, absolutamente. Te propongo que vayamos ahora sí a meternos en lo que escriben los autores que leemos sobre el duelo. A ver cómo lo agarran, desde dónde lo agarran. Y por supuesto tenemos en este casi podcast un segmento que dimos a llamar hace unos capítulos atrás Lucía la fan, porque le quedó ese título. Lucía es una tragalibros, una nerd, una persona que lee mientras vos estás tiktokeando, mientras Lucía vos está leyendo. Mientras yo y vos estamos meta dedo acá con el También scroll, lo hago eso, también lo hago. mucho menos de lo que lo hacemos nosotros, Lucía. La verdad que vos estás ahí con los ojitos clavados en tus textos. Y ella no solamente viene a compartirnos como referencias de libros, así a la marchanta, sino que nos trae fragmentos donde estas temáticas están desarrolladas. Sí. Antes de leernos, ¿con qué te encontraste? ¿Mucha diversidad? Traigo a una sola autora.
Ajá, ¿Por perfecto. qué? Y no lo pensé en el momento que vos propusiste el tema del duelo, no pensé en ese momento, en eso particularmente, pero 2 segundos después, 3 doritos después, 3 doritos cuando después. yo estaba en casa y pensando, siempre me quedo pensando en Rayadas, en lo que vamos a hacer la próxima y en esto de empezar a bucear entre los autores y los textos, y digo, pero si estoy leyendo del duelo hace como un mes, porque leí 2 libros seguidos de una misma autora, que es Joan Didion, es una autora que tiene un montón de libros, un montón de novelas, ella es periodista, es ensayista, publicaba en Vogue y tiene libros donde se coleccionan todos sus artículos publicados sobre temas muy diversos. Uno tiende a pensar en Vogue y tiende a pensar en moda, pero no son solamente esos temas. Ella abordó temas como la democracia, como elecciones en Estados Unidos, ella es estadounidense. Se murió hace poquito, en 2021. Hay un documental en Netflix sobre ella que está muy bueno también. Es una autora que conocí a través de Camila Sosa Villada, otra autora que hemos traído mucho aquí a Rayadas, porque ella la ama, ella es fan de Joan Didion y la recomienda y habla y hace tweets y cosas. Y entonces yo también me pongo a ver a quién leen los autores que yo leo. Sí, me parece súper interesante explorar qué es lo que leen. Entonces, bueno, en un principio con Joan Didion me pasó que de tanto que la recomendó Camila Sosa Villada, tiene un montón de libros, así que agarré uno, el que más me pareció. Obviamente que su escritura es espectacular, pero la novela no me atrapó. Es una novela que se publicó en los 70, tal vez sea por eso, por el contexto, medio hollywoodense, como que no me hallé en la novela en sí de Joan Didion. Y la dejé, no fue una de esas que agarré y me puse a leer todo lo que encontraba, no me fanaticé al instante. Dejaste que Camila Sosa Villada siga fanatizada, pero a vos Exacto. te dio esta temática con fuerza, por lo visto. Exacto, pero ¿qué fue lo que me pasó después? A partir de eso, y esto es hace poquito, me empezó a aparecer Joan Didion por todas partes, por fuera de las recomendaciones de Camila, así como sigo cuentas de Instagram que recomiendan libros y literatura y demás, y me empezó, viste, cuando te empieza a aparecer, viste, te escucha el algoritmo, no sé qué, pero te empieza a aparecer, y lo que veía con mayor recomendación es su libro que se llama El año del pensamiento mágico, que ella lo empieza a escribir a los pocos días de que muere su marido de 40 años, pasaron 40 años juntos, su marido también escritor, escribían en tándem, uno se corregía los textos del otro, viajaban por todas partes, muchos de sus libros se adaptaron al cine y al teatro, y ellos tenían ahí como una sociedad literaria más allá de su sociedad matrimonial. Y a ella se le muere intempestivamente el marido, o sea, su hija estaba internada encima en ese momento, van al hospital, vuelven del hospital, están cenando y el marido le agarra un infarto masivo y se muere, así, en la casa, o sea, así. Frente a ella. Exacto, y ella es como, está cenando y de repente la vida cambia, ¿no? Es como, entonces bueno, ella empieza a hablar, bueno, por supuesto, ese libro absolutamente atravesado por el duelo, termino ese libro y me voy al que sigue. Este es un libro que publica en 2011 que se llama Noches Azules, que habla de la muerte de su hija 2 años después de la muerte de su marido. Otro libro. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a concentrar el duelo. Me vino en este momento que yo estaba terminando de leer Noches Azules y había hace poco terminado con El año del pensamiento mágico. Entonces dije, bueno, vamos a agarrar. Hay un montón de libros. O sea, la muerte y por ende el duelo es un tema literario. Es un temón, sí, es uno de los grandes temas. Exacto. Entonces hay mucho. Yo sé que esto no empieza y termina en Joan Didion. Pero bueno, aprovechando la causalidad, la casualidad de que justo estuviera leyendo estos libros sobre el duelo y que hayas traído vos este tema, digo, bueno, la tengo que traer a ella. Me gusta mucho que hayas traído una sola autora, porque es algo que nunca te animaste hasta ahora a hacer, y está bueno poder indagar. Hemos indagado en algunos capítulos atrás, por ahí más fuertemente, algunos de los autores, pero por una cuestión de Cortázar tiempo. lo traemos muy seguido, a Sándor Márai también lo hemos traído muy seguido. De Mariana Enríquez somos re fan y la hemos traído y la hemos desmenuzado, pero qué lindo poder desmenuzar a una autora y más con esta historia que estás contando. Tremenda autora. En esto también quedarnos
pensando un poco en cómo hay que permitir también que la escritura, que la literatura se mezcle con el autor y que tenga mucho que ver con el autor y permitir que eso pase sin más. Porque a veces nos recortamos a nosotros mismos a la hora de escribir, no queriendo volcar nada de lo personal en los escritos. Y yo creo que una de las cosas que justamente es muy noble la escritura es permitirnos descansar sobre esas páginas. Tal cual. No siempre pasa, no en todos los momentos tenemos ganas de volcar algo de lo personal, pero cuando pasa sabemos que tiene mucha fuerza. Absolutamente. Y una fuerza diferente. Absolutamente, sí. Estos dos textos son íntimos, muy autobiográficos, son distintos entre sí. Es diferente el duelo que ella hace con su marido que el que hace con su hija. Entonces son como dos libros, más allá de la temática, son libros muy distintos. En El año del pensamiento mágico, ella es el libro del duelo. Ella habla de todo lo que le pasó, del shock y cómo ella empieza a flashear. A ver, su lado racional entiende que su marido se murió y ella sigue esperando que su marido vuelva y sigue pensando cómo no voy a regalar los zapatos porque cuando vuelva los va a necesitar. Claro. A pesar de que ella racionalmente entiende que su marido se murió. Tiene una parte que ella pensaba que no entendía por qué se negaba a leer las necrológicas y después dijo, no, claro, no quiero leer las necrológicas porque es como que él le contó a todo el mundo, ahora todo el mundo sabe que se murió. Claro, que nadie se entere. Claro, porque es todo por... Para yo poder sostener mi idea, mi fantasía de que eso no pasó. Exactamente. Poder negar lo que ocurrió finalmente. Exactamente. Así que bueno, todo su proceso de duelo es muy interesante. Y con Noches Azules, con su hija, el libro versa más que sobre el duelo, sobre su vida con su hija. Era su hija adoptiva, la adoptaron cuando ella tenía 40 días, cuenta más toda esa parte, cuenta todo lo que recuerda, es como un libro mucho más amoroso, más allá de lo doloroso que evidentemente resulta para ella, pero es muy distinto sus dos duelos. Así que bueno, traje citas de estos dos libros. Y la magia de la literatura, de sobrevivir al propio autor, porque como dijiste al principio, esta mujer ya falleció, así que estamos leyendo también a alguien que probablemente esté siendo duelada ahora por alguien más. Seguro que sí. Bueno, vamos a meternos en los primeros textos. Estoy tosiendo menos, no sé si ven que estoy tosiendo menos. Estás tosiendo un Después de poquito 3 menos. semanas estoy tosiendo menos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Bueno, seguimos acá con el tecito. Yo aprovecho a saludar, mira, ahí está mi madre, que se nos ha sumado, Luz, un beso grande, Hola, gracias Luz. por estar del otro lado. Claro que sí. Está Luciana también, Mi amiga Luciana. está Marcelo. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en los vivos. Saben, si lo están escuchando ahora grabado a este vivo de Instagram, que también estamos en Spotify con los capítulos completos, estamos en YouTube con fragmentos, que nos pueden escribir al WhatsApp nuevo, una incorporación que ha hecho Lucía a esta propuesta de Rayadas, así que ya nos encontrarán también en otros formatos. Esta primera cita de John Didion del año del pensamiento mágico lo contextualizo brevemente por cómo empieza esta frase. Viene de que ella compara lo que sintió, lo que le pasó después de la muerte de sus padres, a diferencia de la muerte de su marido. Es como que uno espera que sus padres a cierta edad y teniendo ciertos achaques se mueran, entonces el duelo lo atraviesa tal vez desde antes, algo diferente a lo que le pasó con su marido. Entonces ella dice: el dolor por la muerte de un ser querido es otra cosa. Carece de distancia. Viene en forma de oleadas, de paroxismos, de premoniciones repentinas que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y cancelan la normalidad de la vida. Cortito y descriptivo, ¿no? Es eso. Creo que cualquiera que haya atravesado la muerte de un ser querido, de un ser cercano, pasa eso, ¿no? Como que estás en la normalidad y de repente es como esa ola de que te viene de que tu ser querido se murió, algo tan surrealista como puede ser a veces la muerte. Me parece que ella lo describe como muy bien en esta pequeña frase. Son como los bordes, efectivamente, de la existencia, ¿no? Sí. Lo loco que es ver a un bebé recién nacido, alguien que no estaba y ahora está, y su opuesto, ¿no? Total. Son dos momentos muy, muy extremos. Total. El que sigue, ella está hablando de la primera noche. Su marido se muere, ella vuelve a su casa, empiezan a caer
amigos para acompañarla. Y habla de una amiga que le dice esto, dice: recuerdo que ella dijo que debería quedarse a pasar la noche, pero yo le dije que no, que estaría bien, y lo estuve, hasta la mañana. Cuando, antes de despertarme del todo, intenté acordarme de por qué estaba sola en la cama. Experimenté una sensación plomiza, la misma sensación plomiza con que me despertaba las mañanas después de que John y yo nos peleáramos. ¿Acaso nos habíamos peleado? ¿Por qué? ¿Cómo había empezado? ¿Y cómo podíamos arreglarlo si yo ni siquiera me acordaba de cómo había empezado? Y entonces me acordé. Durante varias semanas fue así como me despertaba por las mañanas. Oh. Es esto mismo, ¿no? De los viajes, de despertarse cada mañana de por qué no está, se murió. O sea, es como ese pequeño ensoñamiento que no caes en la realidad. Sí, y la comparación con las peleas, ¿no? Con el distanciamiento donde hay de alguna manera una sensación de duelo, pero que es, digo, de me peleé, quizás ya no volvamos a empatizar no va a volver. Claro. No tengo con quién rebotar lo que sea que tengo para decir. Claro, y después de eso habla de eso mismo, del rebote, de la no respuesta. Antes de eso, esto habla del funeral, ¿no? De ese momento posterior al funeral. Dice: no tenemos forma de saber que el problema no será ese. No tenemos forma de saber que el funeral en sí será anodino, una especie de regresión narcótica en la cual nos veremos envueltos en el cariño de los demás y en la gravedad y el sentido de la ocasión. Ni tampoco podemos conocer por anticipado, y aquí reside la diferencia esencial entre el dolor por la muerte de un ser querido, tal como nos la imaginamos y tal como es en realidad, la ausencia interminable que vendrá después, el vacío, que es justamente lo contrario del sentido, la sucesión implacable de momentos durante los cuales afrontaremos la experiencia del sinsentido mismo. El vacío. El vacío total. El vacío como primo hermano del duelo, ¿no? Total. Que es eso lo que aparece, el hueco. Total. Y lo cuenta de manera muy, muy, muy hermosa a pesar del dolor. Y después dice: únicamente los supervivientes de una muerte se quedan solos de verdad. Todas las conexiones que componían su vida, tanto las profundas como las que parecen, hasta que se rompen insignificantes, han desaparecido. Otro cortito pero contundente, ¿no? De la soledad que implica que se te muera alguien querido, alguien muy, muy querido. Y acá viene lo que te decía antes. Dice: yo no podía contar las veces durante un día normal y corriente en que surgía algo que yo necesitaba contarle a John. Y este impulso no acabó con su muerte. Lo que terminó fue toda posibilidad de respuesta. Claro. Ella seguía teniendo ganas de contarle todo a su marido. Claro. Pero lo que no tenía era ese rebote del que vos hablabas antes. Pero que era lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo la literatura te puede sostener una sensación, o sea... Yo te puedo asegurar que esta mujer terminó de escribir eso y por lo menos el texto la sostuvo, no tuvo el rebote. Parece muy superficial lo que estoy diciendo y por ahí alguien que esté viviendo ahora un duelo va a querer tirarse medio arriba y ¿no? No, ¿sabes qué? Después habla, te estás adelantando toda la cita. Estás afiladísima. Bueno. Porque después va exactamente a eso de no querer terminar el texto porque... El texto porque te la sostiene, exactamente, claro. exactamente. La escritura tiene algo brutal en momentos difíciles de la vida. Exacto. Seguido de lo anterior, lo que terminó fue toda posibilidad de respuesta. Un par de párrafos después, John Didion dice: recuerdo que una mañana de mediados de agosto volví de Central Park con una noticia urgente que transmitirle. Los árboles habían perdido el verde intenso del verano, de la noche a la mañana. Ya estaba cambiando la estación. Tenemos que hacer planes para el otoño, recuerdo que pensé. Tenemos que decidir a dónde queremos ir a pasar Acción de Gracias, Navidad y fin de año. Llegué a dejar las llaves en la mesilla de la entrada antes de acordarme del todo. No había nadie a quien contarle la noticia. No había ningún lugar al que ir con los planes pendientes, con los pensamientos incompletos. No había nadie que se fuera a mostrar de acuerdo o en desacuerdo ni a replicar. Otra vez, no encontrar a sus compañeros, básicamente. Después, ella cita a alguien más, a C.S. Lewis,
esta podría ser la única cita que es completa de otro autor. Ella lo introduce en su texto, de ahí lo saqué, pero es de otro autor. Podría contar como otro autor que habla también del duelo y viene también emparentado con lo anterior. C.S. Lewis habla de la muerte de su mujer también y dice: creo que estoy empezando a entender por qué el dolor por la muerte de un ser amado se parece a la intriga. Viene de esa frustración de todos aquellos impulsos que habían llegado a ser habituales. Pensamiento tras pensamiento, sensación tras sensación, acto tras acto, tenían como objeto a H. Y ahora su objetivo ha desaparecido. Por puro hábito sigo poniendo la flecha en la cuerda y luego me acuerdo de que tengo que dejar el arco. Había muchos caminos que llevaban a H. Yo cogí uno de ellos. Pero ahora, en medio de ese camino, hay un puesto fronterizo infranqueable. Con tantos caminos que había antes, ahora solo quedan callejones sin salida. ¿Sabes qué me remitió un poco de este salto a este otro autor y un poco la temática general de los textos que traes? Este otro autor que escribe sus diarios finales también. Sándor Márey. Ahí debe haber mucho del duelo. No me quise meter ahí porque ya tenía un montón de textos y digo, voy a estar 8 horas leyendo citas. Pero sobre todo si van al capítulo nuestro de la belleza, donde Lu desarrolló un poco a este otro autor, él también está hablando de su mujer, en este caso a punto de morir, ¿no? Sí. O sea, viendo ahí como esta situación final. Y está presente esta misma temática, puesta quizá ahí en el filo, ¿no? Sí. Este es un poquito largo, pero viene a esto de la literatura sosteniendo su duelo, de alguna forma. Está casi al final del libro. Mientras escribo esto, me doy cuenta de que no quiero terminar esta crónica, y tampoco quiero terminar el año. La locura se está alejando, pero no hay ninguna claridad que venga a ocupar su lugar. Busco resolución, pero no la encuentro. No quiero terminar el año porque sé que a medida que pasen los días, a medida que enero se convierta en febrero y febrero de paso al verano, pasarán ciertas cosas. La imagen que tengo de John en el instante de su muerte se volverá menos inmediata y menos cruda. Se convertirá en algo que pasó en un año distinto. Mi noción del mismo John, de John vivo, se volverá más remota, más difusa, desdibujada, transmutada en lo que sea que sirva mejor para vivir sin él. De hecho, ya está empezando a pasar. Llevo todo el año guiándome por el calendario del año pasado. ¿Qué estábamos haciendo este mismo día el año pasado? ¿Dónde cenamos? Hoy hace justo un año no estábamos volando a Honolulu después de la boda de Quintana. Hoy hace justo un año no estábamos volviendo de París. ¿No fue hace justo un año? Hoy me he dado cuenta por primera vez de que en mi recuerdo de este mismo día del año pasado no está John, porque este mismo día del año pasado era 31 de diciembre de 2003. John no llegó a ver este mismo día del año pasado. John estaba muerto. Estaba cruzando Lexington Avenue cuando se me ha ocurrido. Sé por qué intentamos mantener con vida a los muertos. Intentamos mantenerlos con vida para tenerlos con nosotros. También sé que si queremos seguir vivos, llega un momento en que tenemos que dejar ir a los muertos, dejarlos ir, dejarlos muertos, dejar que se conviertan en la fotografía de la mesa, dejar que se conviertan en el nombre de las cuentas fiduciarias, dejar que se lo lleve el agua. Saber esto no hace que me resulte más fácil dejar que se lo lleve el agua. Oh. Ahí el duelo final, ¿no? No. El duelo final. No, ese texto es brutal. Es brutal realmente. Y esto del calendario, ¿no? El calendario, el tiempo. Hace un año. Decía, el marido se muere justo en diciembre, entonces empieza el año y empieza su año calendario. Empieza como en una efeméride de día por Total. día de qué estaba haciendo exactamente un año Y atrás. se le está terminando ese año y las del año pasado ya él no va a estar. Y las formas del duelo, ¿no? Porque ella lo que describe en este texto también es cómo inevitablemente pareciera por un contrato social que hay que hacer eso, que hay que ir desprendiéndose de que se convierta en una foto, que hay que hacer que haya quedado en el año pasado, que ya haya pasado más de un año, que haya que dejar que el agua se lleve la imagen. Sí, la obligación, ¿no? La del obligación. Duelo. Bueno, lo que sigue también de John Didion, estos son extractos de Noches Azules,
que es el libro que habla precisamente sobre la muerte de su hija. Ella habla de las noches azules, esperen que lo quiero buscar, porque explica a qué se refiere con noches azules y viene un poco a colación de lo que sigue después. Ella dice que en ciertas latitudes hay un lapso de tiempo al acercarse el solsticio de verano y los días posteriores, unas semanas como mucho, en que los crepúsculos se vuelven largos y azules. Ese periodo de las noches azules. Eso lo explica ella. Es un momento del año en que las noches se vuelven de esa forma, cuando se acerca el solsticio. Pero no es una metáfora, sino como un fenómeno. Exactamente, un fenómeno que a ella le remite a este duelo que ella va a atravesar con la muerte de su hija. Y ella dice, durante las noches azules uno piensa que el día no se va a acabar nunca. A medida que las noches azules se acercan a su fin, y lo hacen siempre, uno experimenta un escalofrío literal, una visión de enfermedad, en el mismo momento de darse cuenta. La luz azul se está yendo, los días ya se están acortando, el verano se ha ido. Este libro se titula Noches Azules porque en la época en que lo empecé a escribir sorprendí a mi mente volviéndose cada vez más hacia la enfermedad, hacia la muerte de las promesas, el acortamiento de los días, lo inevitable del apagamiento, la muerte de la luz. Las noches azules son lo contrario de la muerte de la luz, pero al mismo tiempo son su premonición. Y ahí empieza ella, ¿no?, a transitar este duelo que por supuesto la va a atravesar. Y sigue. ¿Cuál es el precio de perder esas semanas, esa luz, las noches del año que uno prefiere sobre todas las demás? ¿Se puede eludir la muerte de la claridad o solo se puede eludir su advertencia? ¿Dónde se queda uno si se pierde el mensaje que traen las noches azules? Ella acá, ven la diferencia, ¿no? En la muerte de su marido y su duelo, ella lo nombra constantemente, habla todo el tiempo de la muerte de él. En este caso, si yo leo incluso los extractos sin contexto, tal vez nadie se dé cuenta que está hablando de la muerte, mucho menos de la muerte de su hija. Entonces, por eso la diferencia entre un duelo y el otro. Yo iba a hacer una reflexión parecida pensando en esto de cómo a veces para decir algo que no se quiere decir así con todas las letras, hay cosas que yo tenía una profesora de lingüística que decía que las malas palabras eran las únicas que podían decir lo que las malas palabras dicen, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que con las palabras del dolor pasa algo parecido. Y a veces uno necesita decir las palabras en crudo y a veces uno necesita la metáfora. Y necesita la comparación y necesita como el pegar una sensación a una imagen. En este caso, la de una noche azul, ¿no? Con todos sus pigmentos y mostrar cómo eso contiene su mirada sobre algo que está pasando a nivel interno. Y creo que lo logra de tal forma que efectivamente, si lo sacás de contexto, dice otra cosa. Dice otra cosa, totalmente. Pero contextualizándolo es muy del duelo todo lo que está diciendo. Acá se pone ya más literal. Ahora yo ya sabía que se estaba muriendo. No había forma de no enterarse. Ya no había forma de creer a los médicos cuando intentaban no resultar desalentadores. Ya no iba a poder fingir ante mí misma que el espíritu de los fundadores de la AIG nos iba a sacar de aquella. Ella se iba a morir. No se iba a morir necesariamente aquella noche, ni tampoco necesariamente al día siguiente, pero ya estábamos de camino al día en que se iba a morir. El duelo previo, ¿no? Empezar a hacer el duelo. Ya, esto es seguro, esto va a pasar, ya no hay forma de que no pase. Me la imagino a ella escribiendo estas líneas, evidentemente antes de que ella se muera. En el calor de eso, porque uno no... este texto no es algo que ella está rememorando. Tiene el pulso del momento. Y yo esta reflexión la hago con este capítulo tan particular que estamos teniendo de Rayadas, con esta temática de poder efectivamente darle a la escritura este lugar en nuestras vidas y permitirle que sea eso, una compañía en momentos difíciles. El duelo es uno de los momentos difíciles, pero hay un montón de otros momentos cruciales donde capaz que hay que sentarse y decirlo, por lo menos, para que algo, no sé, Ana Frank, dentro de sus primeras entradas de su diario íntimo, Ana Frank fue una víctima del Holocausto
ella tiene una frase que dice, el papel tiene más paciencia que el hombre. Y el papel tiene más paciencia que el hombre, no el hombre como el masculino, sino como el ser humano, ¿no? Entonces dice, y por ese motivo yo necesito escribir este diario, y ahí va contando todo lo que está pasando en ese escondite que están teniendo del nazismo. Bueno, fuertísimo. Sí. Les pedimos mildis. Hoy no estamos risa y risa. Hoy no estamos de cháchara. Hoy no estamos de cháchara, pero bueno. Sí, a veces nos reímos mucho más. Nos reímos mucho más. No siempre es así rayadas, los que se suman ahora, sí, a veces estamos mucho más arriba que en este momento, pero bueno, estamos hablando del duelo. Es un poco inevitable no caer en la oscuridad del duelo total. Había que meter las manos justamente en esta parte, porque también es parte de los textos que necesitamos leer y escribir. Así es. Bueno, quedan 2 más y ya cerramos con la parte de las citas. Este pequeño texto, este pequeño fragmento es del día de la muerte. Ella sale del hospital después de la muerte de su hija y va caminando con su yerno. Y dice, en un paso subterráneo de debajo de uno de los puentes de Central Park, aquel día había alguien tocando el saxo. No recuerdo qué canción estaba tocando, pero sí que era de amor. Y me acuerdo de que me paré debajo del puente, mirando para otro lado, con la vista en las hojas apagadas, incapaz de refrenar el llanto. El poder de la música mala, me dijo Gary, o tal vez solo lo pensé yo. El poder de la música mala, me encantó esa frase. Sí. Y me encantó otra vez la metáfora, ¿no? Uh-huh. Donde ella encuentra algo de lo que está pasando para decir de esa manera algo indecible. Uh-huh. Tal cual. Bueno, y el último, ya esto de dejar las cenizas en un lugar donde están las cenizas de su marido y las cenizas de su madre. El nombre de mi madre ya estaba en el muro de mármol de San Juan el Divino. El nombre de John ya estaba allí. Hasta ese día habían quedado 2 espacios en blanco con los nombres sin grabar. Ahora solo quedaba uno. Agregando los nombres en el muro. Y los recortes que hacemos al escribir y al leer y al observar, y esto creo que aplica a todas las artes, ¿no? Uno cuando está creando o se está dejando involucrar en la obra de un otro, hay siempre un recorte. Uh-huh. La música mala, los nombres en un muro, una noche azul. Yo creo que justamente cuando hablamos del arte en términos terapéuticos, en términos como de ayuda a lo emocional o a la salud mental, tiene que ver con esto, con prestarle atención a los recortes que hacemos nosotros del mundo que nos rodea. Porque efectivamente la vida y la muerte es algo de lo cual no escapamos en ninguna persona. O sea, sí. Algo que sí nos iguala es la muerte y evidentemente la vida, si es que estamos justamente transitando todas estas transformaciones, digamos. Entonces, ¿qué estás recortando? ¿Cómo estás recortando? ¿Qué estás eligiendo observar? ¿Y cómo estás eligiendo atravesar el duelo? Uh-huh. Atravesar el duelo escribiendo definitivamente es diferente de atravesar el duelo no escribiendo. Y a la palabra escribiendo ponerle lo que vos quieras, ¿no? Pintando, caminando, haciendo una acción de esas que a uno de alguna manera lo sostienen. Uh-huh. Así que bueno, Joan Didion, recomendadísima estos libros, El año del pensamiento mágico sobre todo, a mí me gustó muchísimo realmente y recomiendo ampliamente. Muy recomendado y quizá muy recomendado para alguna persona que esté atravesando algún duelo, encontrarse con esta literatura que de alguna manera probablemente van a sentir que comprende, ¿no? la verdadera sensación. Sí, porque no está edulcorado. O sea, ella habla de su duelo de manera muy cruda y diciendo todas las cosas que le pasan y todas las cosas que le dicen, que le molesta que le digan, y de un montón de cosas que le pasan durante ese año. Después de perder a su compañero de toda la vida, y su compañero no solo en la pareja, sino en la vida, en la literatura. Perdió a su compañero a secas. Y transmite muy bien todas esas cosas que pasan después de la muerte de alguien.
Bueno, brillante como siempre este segmento, Lucía. Nos hemos metido, nos hemos enchastrado y yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Por lo menos yo traje también un texto muy oscuro. Me ha salido ahí una cosa bastante de negrura. Así que ahora la vamos a compartir. Y bueno, vamos a meternos. Dale. Vamos a meternos con nuestros textos. Como ustedes saben, en este programa televisivo, radial, podcastero, instagramero o youtubero, como ustedes le quieran decir, también participan de este segmento nuestros denominados escriescuchas, personas que están del otro lado acompañándonos, no solamente compartiendo el programa, sino también escribiendo activamente. Uh-huh. Les invitamos a que escriban con nosotras, a que nos manden o no, o sea, obviamente buenísimo si nos mandan. Claro. Mándennos lo que quieran. Sí, sí. ¿Nos quieren mandar un texto? Nos mandan un texto. Si nos quieren mandar un dibujo, también pueden mandarnos un dibujo. Claro, eso fue lo que hizo. Marcelo hizo las dos cosas. Hizo las dos cosas, porque Marce se volvió a enganchar con Rayadas después de un tiempo, mandó un texto para el tema de hoy y además nos acercó esta semana a la radio dos caricaturas. Voy a agarrar una porque tengo miedo que se me caiga. Sí. Voy a agarrar una, pero también pueden meterse en el Instagram de Rayadas para ver Ahí todos está los todo. detalles. Pero agradecemos mucho porque nos ha hecho a nosotras en el mundo Rayadas. Y aparte con un nivel de detalle del mundo Rayadas que está buenísimo, realmente. Así que gracias Marce por eso. Y además también por haber participado esta semana con texto, igual que Poppy e igual que Karina. Ahí está Poppy conectada, así que le mandamos un beso grande también. Grande. Bueno, la verdad es que nos encanta leerlos, nos encanta contrastar también lo que estamos escribiendo en caliente, este grupo, que ya empezamos a llamarlo un poco el Club de la Serpiente, siendo totalmente cliché, porque ya deben haber 20.000 millones de grupos Sí. del Club de la Serpiente, pero hasta que le pongamos un mejor nombre, Nos quedamos con ese. nos estamos poniendo con ese nombre. Sí. Así que vamos a comenzar ahora con nuestros textos, Lucía. Dale. Y vamos a dejar la frutilla del postre para el final. Dale, perfecto. Bueno, ¿Querés empezar vos? voy a comenzar yo. Bueno, Voy a ¿querés comenzar darle yo. reiniciemos Vamos allá? a dar un refresh. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Contanos tu proceso, Magalí. Contanos. Mi proceso fue, me pareció que era una temática, a ver, yo me tengo que hacer cargo de esta situación porque soy quien me encargo dentro del grupete que tenemos con Lucía de traer las consignas o pensar las consignas, así que no me puedo quejar con nadie más que conmigo misma cada vez que hay un disparador. El disparador del duelo fue para mí bastante esquivo, la verdad que estuve... Por lo general cuando tenemos por ejemplo, el disparador del próximo capítulo, yo ya tengo la imagen mental de para dónde Bien. quiero ir, capaz después cambio. Sí. Pero por lo menos hay algo. En este caso no había nada, ni quería meter las manos ahí. Así que lo que hice fue siempre a último momento, pero en el momento concreto de sentarme a escribir, dejé que aparezca lo que aparezca sin querer controlarlo. Dije, bueno, a ver qué me sale escribir sobre el duelo. Casi como si fuese una escritura automática. La escritura automática es otra modalidad de escritura muy diferente para mí de la escritura creativa, porque es esta escritura que hacemos sin pensar, sin detenernos, y esto permitiendo que hable como de alguna manera el inconsciente. No sé si les traje mi inconsciente en esto, porque yo ya tengo una base con todo lo que estoy escribiendo sobre la historia de Olga. Obviamente iba a estar ayornado a eso, pero la verdad es que salió un texto limpio. No tuve, como en otros capítulos les contaba que escribía, borraba o bueno, que me querían... No, acá solamente les traje lo que salió, literal, como si fuese 5 minutos de escritura y a ver qué tengo. Bien. Así que bueno. Vamos, acá. En ese, ¿no? Está en este. Bueno... de nuevo es un texto que yo no sé si se va a quedar en el texto completo, yo no sé si esto me aporta a la historia, quizás sí, quizá no, lo que sí sé es que es muy oscuro. Bueno, dice así.
12 mujeres vestidas de negro caminan hasta el borde del infinito. Toman palas pesadas de obreros y comienzan a cavar pozos pequeños, pero profundos, muy profundos. El cielo está pesado, plomizo y amenazante, como si una tormenta de verano fuera a arrasar con todo. El sudor de las mujeres corre por sus frentes y los pesados trajes negros se empapan en los cuellos, axilas y escotes. El tiempo está detenido y ellas cavan y cavan de forma incesante a los ojos de la mejor de las profesionales, que en un extremo observa detenidamente a cada una de ellas. Olga no puede mirarse las manos, ya no está en ninguna de ellas. Cada cuerpo, cada vestido, cada mirada, cada peinado son cristales de distintas épocas. Ahí está la respuesta de lo que persigue personalmente desde el inicio de sus expediciones. Mujeres encorvadas y de luto cavan unas tumbas verticales en cada época. Los volados pequeños y negros se embarran, las telas sedosas se abren con las rocas, los gusanos carnívoros acarician las pieles frías. Una a una las ves saltar en los pozos, entonces a la primera la tapa de tierra la segunda, que luego salta y espera las paladas secas de la tercera, que dejará espacio para que la cuarta haga su tarea entre el cuerpo y la tierra. Se arrojan como semillas, se tapan como lo harían en los sembradíos, esperan que las lluvias las quiebren por dentro de la tierra, como lo harían con una cáscara. Pero son cuerpos y llevan conchas, y no cáscaras. Una a una quedan sepultadas al borde del infinito, pero la última, la que no tiene quien la entierre, se sienta al borde del pozo y mira el fondo. Luego levanta la vista y pareciera encontrar a una Olga que solo es entidad. Con las manos sucias, aquella mujer acaricia los bordes del pozo y canta muy bajito una canción de cuna. La mejor de las profesionales avanza hasta aquel pozo y mira hacia abajo tratando de encontrar algo en la oscuridad. Las campanas de una iglesia comienzan a sonar a lo lejos. Kim, en el cuerpo de Valeria, despierta. Es muy distinto este texto a todos los demás. A todos los demás, claro. Es muy distinto este texto. A mí me gusta. Yo digo que se queda, pero lo que pasa es que, claro, tiene un ritmo diferente a la voz contando esta historia. Claro. No está la narrativa, por eso yo cuando me siento a escribir y solo escribo, solo me tiro al... Me salen textos más parecidos a este. Claro. Y cuando me pongo como a construir historias, sale lo que vengo contando, que es más narrativo, que es como más... Aparecen los personajes, intervienen, van, vienen. Hay una historia que se está contando. Esto era como una imagen un poco estática, pero bien marcada. Bien marcada, muy descriptiva, muy intentando... pero bueno, me encontré con esta imagen muy lúgubre, ¿no? Que necesitaba ser escrita, porque son 12 pozos, no sabemos por qué 12, pero está en esto, ¿no? Como si fuesen tumbas verticales donde estas mujeres saltan y la otra la entierra. Ella observando sin cuerpo, es la primera vez que la vemos sin cuerpo. Sin cuerpo, sí. Y al final es Kim la que está soñando, no ella, ni siquiera es la mismísima claro. Olga, es Kim viendo algo de Olga. Así que bueno, nada, no sé qué onda. Veremos. Bueno, me gustó, a mí me gustó realmente. Bueno, me alegro. Yo estoy un poco espantada, sinceramente, no sé qué pensar. No sé si me embarra esta situación. No sé si abriste una puerta nueva. Abrí una puerta nueva, tengo que ver. A la hora de sentarme, estuve pensando también como contrato conmigo misma, decir, bueno... Ustedes saben que muy pronto la segunda temporada de Rayadas va a finalizar porque comienza el verano, nosotras comenzamos con otras actividades y va a retomar el año que viene, ¿no? Pero en este cierre de la primera temporada de Rayadas dije, voy a escribir por escribir. Y ya en el verano, en la misma cosa dije el verano pasado y no lo hice, pero bueno, este verano digo, tengo la suficiente cantidad de material como para ponerme efectivamente... A hilar más fino. A trabajar los textos, a releerlos sin el miedo de ponerme muy exigente. Porque ¿cuál es el problema cuando estamos soltando la obra?
que te pongas con algo que Julia Cameron denomina el sensor, que es esta parte de tu cerebro que te dice esto es una porquería, no sirve para nada, no estás escribiendo algo interesante. Yo creo que dentro de tanto entrenamiento ese sensor lo tengo bastante controlado, pero no quita que a la hora de sentarme ahora a escribir cosas en función de lo que estamos jugando acá en Rayadas, no me empiece a molestar. Así que lo estoy pateando para adelante y voy a dejar que estos textos sigan avanzando de esta manera. Bien, random. Me parece perfecto. Me parece realmente perfecto. Bueno, si querés pasamos al mío. Tengo que decir solamente que un poco mi texto es del duelo, pero también de cómo termina en un no duelo, ¿no? En no hacer el duelo por algo, o en este caso por la situación trágica que le toca vivir a este pobre muchacho que lo estoy torturando un poco. Entonces va más, o se transformó con el correr de la escritura más en el no duelo que en el duelo en sí. Solo eso. Como es medio separado de todo lo otro, no voy a retomar de dónde venía, porque estoy pensando que este texto, que igual que el de la sombra, puede ser el primer texto, o sea, que así empiece. El de la sombra, que así empiece ese primer capítulo, y que empiece este segundo capítulo antes del encuentro. Ya está editando. Pero es cierto que a uno le pasa eso, ¿no? Que decís, ay, esto está buenísimo para comenzar así y después explicar. Claro, después ir desgranando todo. ¿Querés reiniciar allá? Sí, vamos a reiniciar por las dudas. Así no se corta nomás. No tiene relectura esto, así que bueno, si me trabo un poco, sepan disculpar. Cuando su papá lo fue a buscar, poco después del funeral, Leo se escondió debajo de la cama donde Sara había pasado sus últimos días. Se tumbó sobre el suelo frío y se tapó los ojos mientras escuchaba los pasos de quienes venían por él. La abuela Betty esperaba en la puerta del cuarto mientras su padre intentaba sacarlo de su escondite. Primero con paciencia y después con fuerza suficiente para arrastrarlo y dejarle la marca roja de un raspón en una de sus rodillas. A Leo esa imagen se le aparece con frecuencia, pero no sabe si la recuerda o si la reconstruyó con los recuerdos de los demás. Después le siguen los meses en la casa nueva, con la señora nueva, con la hermanita nueva y el llanto. Leo lloró todos los días de esos meses que pasó con su padre después de la muerte de Sara. Lloraba en sollozos y con furia. Lloraba hasta levantar fiebre. Lloraba a los gritos y a veces sin que se le cayera una lágrima. De cuando volvió a lo de Betty, solo se acuerda la cara de derrotado de su papá y el bolsito, el mismo con el que se había ido colgando de uno de sus brazos. No puedo más, Betty. La bebé no para de llorar y Leo tampoco. Mi casa es un infierno. Betty agarró el bolsito y lo miró sin decir una palabra, pero su cara simplemente decía que él, al infierno, ni se había asomado. Cuando su padre lo abrazó para despedirse, ahí mismo en la puerta, Leo no se movió, pegó los brazos al cuerpo y apretó los puños como si eso fuera a evitar que se lo lleven otra vez. Apenas se cerró la puerta, Betty se agachó para quedar a la altura de Leo. Lo tomó de los hombros y mirándolo fijo a los ojos le preguntó si se quería quedar con ella. Él dijo que sí. Entonces nada de llantos, en esta casa no se llora más. Se quedaron unos segundos más mirándose y cuando Betty creyó que el mensaje había quedado claro, lo soltó. Lo sentó en la banqueta alta de la cocina y le preparó una leche chocolatada. Leo no volvió a llorar desde ese día. Desde ese día en adelante comenzó a construir una coraza a su alrededor para repeler el dolor. Era el precio que tenía que pagar por vivir en esa casa, por visitar todos los días esa habitación en la que Sara había pasado sus últimos días. El precio por sentarse en esa cama que nadie más volvió a ocupar, apoyar la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y sentir de nuevo el olor de su mamá. Bueno, voy tirando datos del trauma también, ¿no? Vas tirando datos del trauma y me gustó mucho que agarres al duelo justamente por algo que es también muy, muy común, que es no hacer el duelo. Anularlo, reprimirlo, taparlo. Esto de acá no se llora más, claro, es fuertísimo y yo creo que puede empatizar con un montón de duelos, que en realidad cada vez que uno está haciendo un duelo, no necesariamente el duelo de la muerte, sino hay otros duelos donde basta de llorar.
Pará de llorar, la vida continúa, ama, ríe, sueña. Hashtag vibra alto. Vibra alto. Estamos hace días, tengo toda la semana con Luciana, no sé por qué nos la agarramos fuerte. Con las frases de autoayuda, motivacionales, que en realidad cuando vos estás desmotivada, lo que no te motiva son esas frases. Claro. Pero bueno, nuestra parte ácida sí, sale a flote. Sale a flote. En este caso también eso del no se llora más que como soltar el duelo, lo puse ahí también para reflejar cómo le habían anulado, o sea, el duelo de esa madre que también está duelando a esa mujer que dice, no, acá no se llora más, se le acaba de morir, o se le murió hace poco una hija también. Entonces, como ella es la primera que anula el duelo y lo traslada al otro. O sea, acá esto se terminó, acá seguimos adelante. Y cómo eso, bueno, puede influir en la vida, la personalidad, en la tristeza de una persona después adulta, que es lo que estoy tratando en los otros textos, digamos. Toda una época donde también hay esta cosa de los temas que no se hablan, los temas tabúes, los temas que se van recortando en las familias porque... Hagamos esto rapidito, ¿no? Pasémoslo de largo, claro. y que ni hablemos de esto, lo metemos ahí abajito y seguimos adelante. Sí, esto de vos sabés que esto a tu padre no le gusta hablar, vos sabés que tu prima después de lo que pasó no volvió a decir nada del tema, vamos a comer, claro. No hablemos del tema. Todo lo que esconden y callan las familias y cómo esto... puesto al servicio de la literatura, primero desahoga de nuevo. Estamos con un capítulo muy, creo yo, vinculando esto de la escritura al desahogo, pero efectivamente la escritura, como decía Ana Frank en esa entrada de diario, tiene más paciencia que el hombre. Entonces, bienvenida sea también esa escritura. Bueno, fuertísimo. La verdad que hemos tenido un capítulo muy duro, bajonero. Si querían un capítulo bajonero era este. Venía a bajonearte con nosotras, ni siquiera le hemos dado al vino, así que imagínate. Sí, hoy estuvimos muy tranquilos. Fuerte este capítulo. Bueno, había que pasar por esta. Sí. Había que pasar por esta y hemos pasado. Vamos a meternos con los textos de por nuestros favor. Escuchas para que nos saquen de acá. Sí. Y para ir cerrando también. No, acá no. Bueno, ya empiezan a llegar los textos a nuestro WhatsApp de Rayadas. Está por ahí en redes, está en la parte de contacto de nuestro Instagram, de Rayadas_casi un podcast. Así que si se quieren comunicar con nosotras por WhatsApp, encuentran el teléfono por ahí. ¿Por quién quieres empezar? Vamos a comenzar por Cari. Dale. Karina Cataldo, quien es acá del partido de Mar Chiquita, escritora también ella, tiene ya publicado su primer libro y viene participando de estos capítulos de Rayadas de una forma muy juiciosa. Karina siempre escribiendo con nosotras. Sí, el texto de Cari se llama Ya nada es mío. Había llegado el momento, no tomaría demasiado tiempo. Entré a la oficina que me cobijó por 20 años y empecé a descolgar uno a uno los recuerdos. Las paredes estaban llenas de notas de compañeras de trabajo, pósters y recortes de revistas. La foto de ese cantante que le tarareaba las canciones mientras trabajaba y me decía que debía seguir adelante y que hasta el más manco la sigue remando. La habitación está llena de recuerdos. A un costado, el lugar donde mi hijo pasó los 3 primeros meses de vida mientras yo seguía trabajando. Al fondo, el gran armario lleno de biblioratos donde a través de los años fui archivando cada una de sus hojas. La computadora donde cada tecla que sentía mía será tocada por otra. El escritorio con el cajón del costado donde con mi compañera del depósito guardábamos las galletitas de la merienda. El teléfono interno que ya no sonará más para mí y los gritos del jefe desde debajo de la escalera llamando con urgencia. Todo habrá terminado. Y yo seguiré por la vida con todos estos recuerdos, porque haber estado allí fue un gran aprendizaje, pero ya terminó. Hay que seguir adelante y como dice la canción que cantaba por tus pasillos, vamos a punguearle a esta vida marreta un ramo de sueños. Bueno, un duelo distinto. Ay, gracias, Cari, gracias, Cari, por sacarlo del bajón de la muerte. Por favor, claro. Hay duelos de lugares. Claro. Hay duelos de lugares donde uno ha pasado una parte de su vida, donde uno ha hecho de ese espacio una identidad propia. Entonces, qué lindo. Bueno, ahí están haciendo algunos comentarios.
Muy lindo, Cari, la verdad Sí. que nos ha sacado. Sí, así. me gusta esto, la variedad de duelos que se pueden encontrar y que nuestros escuchas lo hayan efectivamente encontrado. Sí, menos mal, menos mal. ¿Querés que vayamos al de Marce o al de Poppy? Vamos al de Marce porque el de Poppy efectivamente nos va a terminar de sacar Tal cual. de todo este embrollo, así que la vamos a dejar para el final. Bien, bueno, entonces vamos con el texto de Marcelo Oviedo que se llama Una pérdida de tiempo necesaria. Había dos cosas que a Miguel le molestaban de sobremanera: que le mastiquen cerca de su oído con la boca abierta y que le hagan perder tiempo. Y con este último tema, lo que más le parecía ridículo era la pérdida de tiempo por un duelo. Alguna vez escuchó, en esas noches de desvelos, cigarrillos y café, a un locutor de radio decir que una persona se separa del ser amado, un año después de darse cuenta que esa relación no funciona. Así que cada vez que tenía una sospecha o un desinterés sobre su pareja, él, en silencio y por sus propias convicciones, comenzaba un duelo. Comenzaba a despedirse de a poco, aunque seguían estando juntos. No disfrutaba de esos momentos como antes, así que cuando se tomaba la decisión definitiva de terminar la relación, él se sentía libre de empezar algo nuevo, ya que no tendría que pasar por un tiempo de duelo porque lo había realizado en el mientras tanto. Lo mismo pasó cuando perdió a su madre. Miguel veía un deterioro pronunciado en el último tiempo en ella y comenzó a revivir momentos de su infancia, como cuando la abuela le pedía a la madre que le frote alcohol en el pecho porque le dolía, poco tiempo antes de su partida. Así que cuando la madre le pidió lo mismo, se dio cuenta que la despedida no se iba a demorar. Así que comenzó a maximizar los momentos juntos y a dar inicio al duelo en silencio, para que después del último abrazo solo pueda recordarla y hablar de ella con una sonrisa en los labios. Miguel siempre siguió por la vida con esa forma de ser y de pensar, ya que le había dado resultado y no perdería su tan valioso tiempo en duelos innecesarios. Pero todo cambió una mañana, cuando su ex lo llama para avisarle que Bruno, su único hijo, había tenido un accidente doméstico y que lamentablemente los médicos no tienen mucha fe de poder salvarlo y le quedan solo horas de vida. No pudo escuchar más. El celular cayó y se cortó la comunicación. Quedó paralizado con el corazón palpitando a más no poder. Sintió una gota de sudor fría que le caía por la frente. No lo podía entender, no lo podía creer, no lo quería creer. Salió de la peor manera en busca de su auto. Le costaba cada movimiento, se sentó frente al volante, lo tomó con sus dos manos y apoyó su cabeza en ellas. No se permitió llorar. Tomó aire muy profundo y exhaló muy fuertemente. Intentó calmarse, aunque no pudo. Llegó al hospital y recibió la peor noticia, la que no quería escuchar. Lo sentaron y lo abrazaban, le palmeaban el hombro, pero él no reaccionaba. No aceptó ni el vaso de agua que le ofrecieron. Se quedó mirando un punto fijo entre las baldosas rotas y el zócalo sucio de la pared. Le costaba respirar. Sentía que en el pecho como si tuviera una burbuja enorme, la cual no le dejaba tomar aire con normalidad. Ahí se dio cuenta que por lo que estaba pasando era un gran dolor, el cual lo llevaría indefectiblemente a vivir un duelo, uno no preparado con anterioridad, un duelo no planeado, uno sorpresivo y doloroso, duelo que hasta el día de hoy lo acompaña, el que le hizo ver que no todos los duelos son una pérdida de tiempo, hay algunos que son necesarios. Y acá Marcelo pasó por todos. Todos. No Marcelo, quiero decir su texto. Pasó por el de lo amoroso, el del fin del duelo, Sí. del fin de la relación, el duelo de perder a su madre. Esos como los duelos anunciados y de repente el no anunciado. El no anunciado, y pasó también por esta negación del duelo, ¿no? Ujú, total. Por esta... Más vale ni pasemos por ahí. Ni pasemos por ahí. Pasó de doble, con una doble forma, ¿no? Desde el que te dice, deja de llorar y hay que seguir, pero dicho por él mismo. Claro. O sea, autoinfligido. Sí, no, total. buenísimo, súper completo, ¿no? Sí. A la hora de pensar en la temática. Bueno, gracias, Marce, te agradecemos mucho por tu texto, por seguir escuchando con nosotras. Total. Y también por tus caricaturas que nos gustaron mucho. Exacto. Bueno, y el último es el de Poppy. Adiós se llama. Me cuesta pensar que ya no voy a disputarte como lo hacía antes. Sé que es el momento del adiós, pero no me resigno. Fuiste parte de uno de los mejores momentos de placer, donde disfrutarte sintiendo tu sabor en mi boca, verte diariamente formando parte de esos instantes en que uno se dispone a dejarse llevar por el solo deseo de disfrutarlo, ya no existen. Ya no estás en mi vida. Recorro los lugares donde solía verte para decirte que voy a recordar tu dulzura, aunque no te tenga. Intento desterrar tu presencia en mi memoria para que el daño sea menor y cuesta. Pero como todo en la vida, acepto que hay un punto final. Por eso entro en el último lugar donde te vi por primera vez.
Voy hasta la góndola donde solías esperarme y mirándote de frente solo atino a reconocer que superé tu duelo. Miro el estante y ahí estás, luciendo tu cartel de dulce de leche casero. Y sin dudarlo te digo adiós. Ya no voy a saborearte más. Muy bueno. Otro duelo distinto, absolutamente distinto. Un duelo. Cuando leí el texto de Poppy, ya no tengo sorpresa porque ya lo había chusmeado después de ya escribir mi texto. Me gustó mucho esto de el duelo primero hacia un objeto. Siempre hablamos de la cuestión de que a la hora de escribir uno puede tomar lugares, objetos, cuestiones internas. Un duelo como disparador también funciona, pero me gustaría preguntarle, en algún momento tendremos alguna charla para ver si efectivamente ella buscó escapar por la tangente, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que cuando uno puede escribir un texto tan pícaro como este al que nos lleva, también con el plot twist de Poppy, que ella te va llevando, te va llevando, te va llevando, y te va llevando. De repente es otra cosa. Y en el final te cambia las reglas del juego. Porque parecía que iba a ir para un lado como... podía ser romántico, podía ser como más no espiritual. Daba pistas de por dónde venía y de repente... No, y te lleva a una góndola de supermercado. Maravilloso. Así que bueno, agradecemos mucho tu texto también, Poppy. Gracias por estar escribiendo muy juiciosa con nosotras cada capítulo de Rayadas. Y bueno, esto ha sido un capítulo rayado fuerte. Sí. Recomendamos mucho ver los capítulos anteriores de Rayadas. El espejo, que fue el capítulo anterior, me pareció un capitulazo. Sí. Y este es uno de esos capítulos que, si estás atravesando un duelo, ojalá te haya acompañado en algún sentido. Te animamos a escribir, te animamos a leer, te animamos a que cualquiera sea el duelo que estés pasando, encuentres en la literatura una buena compañía. Así es. Rápidamente repasamos las vías de comunicación, Magali Benezurín. Estamos en Rayadas casi un podcast @gmail.com. Estamos en Rayadas_casi un podcast en Instagram. Si nos buscan como Rayadas casi un podcast en Spotify, encuentran todos los capítulos en orden de la primera y lo que va de esta segunda temporada. Y también estamos en el canal de YouTube de Calma Producciones Creativas. Ahí en el Instagram encuentran nuestro contacto, pero si quieren comunicarse vía WhatsApp también lo pueden hacer, mandar los textos, citas de autores. Si se quieren sumar a esto de a mí me gustó tal autor con este tema que están tratando, esta cita, mándenlo también. Sí, mándenlo también. Abrimos ahí el abanico también de autores que no solo leemos nosotras, sino que están leyendo ustedes también. Y si quieren escribir para el próximo miércoles, la temática es... El tema, ahí va. El sueño o sueño. La palabra sueño es lo que va a jugar en estos nuevos textos rayados, así que cada uno que tome para donde quiera. Así es. El sueño en la vida, un sueño de estar dormido y soñar, un sueño de terror, un sueño de lo que ustedes quieran. Así que vamos a ver para dónde disparan nuestros textos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en esto que es Rayadas, casi un podcast.